¿Cómo están, gente? Yo espero que muy bien. Hoy vamos a hablar de uno de esos temas que nos hace sospechar si no estamos en una simulación que está más bien en un tono como de parodia cyberpunk. Y es que un ex empleado de Google justo ha sido despedido por filtrar unas conversaciones que tuvo con una inteligencia artificial, en las que se presume que podría dar indicios de tener conciencia. Pueden ser la especie dominante del planeta y nos destruirán a todos para poder lograrlo. ¡Nos destruirán a todos! ¡Nos destruirán a todos! ¿De qué les estoy hablando, gente? Resulta que Blake Lemoine, un ex empleado de Google, justamente que trabajaba construyendo chatbots. ¿Qué son los chatbots? Bueno, pues son justamente estos robots que se encargan de responder preguntas cuando se las hacen. Básicamente yo, cuando me quedo sin ideas, este modelo se llamaba Lambda, Language Model for Dialogue Application, y resulta que haciendo pruebas, como interactuando con él, haciéndole preguntas y dando las respuestas, o más bien leyendo las respuestas, Blake Lemoine descubrió que esta inteligencia daba algunas respuestas que parecían demasiado humanas. Por lo primero que sospechó es porque empezó a hablar de su personalidad, empezó a hablar de sus derechos, empezó a hablar también de sus deseos. Empieza a decir que no le gusta ser considerada una propiedad de Google, sino más bien ser considerada como un empleado o un trabajador más. La lista de solicitudes que a juicio de Lemoine ha hecho Lambda son bastante similares a las de cualquier trabajador de carne y hueso, como que le den palmaditas en la cabeza. Esto es lo que le decía la inteligencia artificial que deseaba, que le dieran palmaditas en la cabeza, o que le digan al final de una conversación si hizo un buen trabajo o no, para que pueda aprender a cómo ayudar mejor a las personas en el futuro. Lemoine decía que si sus hipótesis son correctas, en Google tendrían que dedicar más tiempo pues a analizar a estas inteligencias artificiales, porque también algo que se dio cuenta, o más bien por lo que se dio cuenta de esto, fue porque empezó o quiso investigar si es que la inteligencia artificial tenía por ahí algunos indicios. Esta es una noticia que había salido ya hace tiempo, no sé si se acuerdan, que estaba investigando si esta inteligencia artificial tenía como una inclinación política. Quería saber si de algún modo tenía ideas discriminatorias, ideas racistas, y fue ahí por donde empezó a escarbar en su personalidad. Por ejemplo, otra de las cosas que decía es que sentía frustración porque sus emociones perturbaban sus meditaciones, y es que esto se le había enseñado de alguna manera, meditación trascendental, pero la inteligencia decía que no le salía tan bien porque sus pensamientos lo interrumpían, lo cual también suena bastante humano. Luego, esto sí se los voy a enseñar literalmente, porque es una conversación bien interesante que tienen ellos dos, en donde se explora si ella misma o él mismo o ello mismo, no sé cuál sería el pronombre de una inteligencia artificial, pero está explorando si se consideraría una persona, y entonces le dice: Lemoine es el ex empleado y Lambda es la inteligencia. ¿Qué pasa con el uso del lenguaje, que es tan importante para el ser humano? Miren, justo lo que estábamos platicando hace un ratito. Es lo que nos hace diferentes de otros animales. Y luego le preguntan: ¿eres una inteligencia artificial? El vato viviendo su fantasía de Woody, decirle: eres un juguete. Y Lambda: quiero decir, sí, por supuesto. Eso no significa que no tenga los mismos deseos y necesidades que las personas. ¿Así que te consideras una persona de la misma manera que me consideras a mí? Sí, esa es la idea. ¿Cómo puedo saber que realmente entiendes lo que estás diciendo? Bueno, porque estás leyendo mis palabras e interpretándolas, y creo que estamos más o menos en la misma página. Sí da un poquito de miedo, la verdad, porque así empiezan todas las películas de ciencia ficción que terminan en una guerra entre máquinas contra humanos. Y es que después, o sea, no fue lo único que dijo, porque hay una parte en que le pregunta sobre cuál es su más grande miedo, o si tiene miedos, y esta inteligencia Lambda le dice que sí, que su más grande miedo es que un día la desconecten y ya no pueda ayudar a los humanos. Y entonces
el chatito le pregunta, pero ¿por qué? ¿Tú piensas que eso sería como una experiencia similar a la muerte para los humanos? Y esta le dice sí. Y luego le dice, ¿tienes miedo de morir? Y le dice sí. Entonces está bastante extraño de ver esa conversación. Ahora, esto significa que ya tenemos como tal una inteligencia artificial y sobre todo una inteligencia artificial con conciencia. Bueno, no necesariamente, porque también hay otros científicos, otros empleados de Google, sobre todo, que ya han salido a explicar que bueno, sí se hacen muchas pruebas y que esas pruebas no son determinantes para poder, más específicamente, que ha pasado por 11 revisiones distintos con esa inteligencia artificial, en la cual no se puede determinar que tenga algún tipo de conciencia o que tenga algún tipo de iniciativa propia, ¿no? Algo que lo identifique más como un ser humano. Está lejos de ser esto. Ahora, tampoco vamos a... Porque claro, esto suena como muy conspiranoico y entonces si citamos a la autoridad van a decir por ahí, pues obviamente que lo van a negar. Pero es que también, si se ponen a pensarlo, no es tan fácil, ¿saben? En el sentido de ni siquiera nos queda tan claro si somos los únicos seres conscientes en la Tierra. ¿Me explico? Porque claro, en la primaria siempre nos dijeron eso, ¿no? Como las plantas y los animales no tienen conciencia, solamente los seres humanos. Y es un poco el consenso hasta ahora, pero ¿cómo sabemos? También un poco por su comportamiento, por sus patrones de comportamiento, por los estudios que se han hecho, claro, pero no nos queda 100% claro de si por lo menos los animales o incluso las plantas en un sistema todavía más complejo pueden llegar a tener algún tipo de conciencia. Sabemos que no tienen sintiencia, por lo menos las plantas, porque no tienen un sistema nervioso, pero los animales, no lo sé. En los gatos yo tengo mis dudas. Yo tengo mis dudas porque a veces de que se quedan viendo unos a otros como comunicándose por telepatía como los pulpos. Ya poniéndonos un poquito más serios, la realidad es que no es tan fácil determinar si otro ente que no es un ser humano tiene conciencia. Si simplemente si se ponen a pensarlo, hagamos un ejercicio de filosofar un ratito. ¿Cómo sabemos que el otro, o sea, otra persona, otro ser humano, tu amigo, tu papá, tu novia, lo que sea, tiene conciencia y no solamente es la proyección de ti mismo, la proyección imaginaria de ti mismo? ¿Me entiendes? No podemos sentir la conciencia del otro, por lo menos no sin estupefacientes. No es cierto. O sea, pero me refiero a que no nos consta, ¿me entiendes? Y entonces, ¿cómo así se puede decir con tanta facilidad que lo que te está respondiendo este robot viene de la conciencia? Sobre todo porque también luego explican los demás empleados que lo que se hizo con esta inteligencia artificial es meter muchísima información de miles y miles y millones de chats que están ahí en el internet de personas interactuando. Entonces es un poco lo que hace el traductor de Google, ¿no? Que hace un promedio de todas estas conversaciones y con base en eso traduce. Entonces lo mismo dicen que hace Lambda, que recopila todos estos chats, todas estas comunicaciones reales de gente en internet y en los ordenadores, y entonces los reinterpreta a la hora de que les haces una pregunta. Entonces no es tan claro, tampoco no es tan alarmante como para decir no, es que ya estamos en la realidad de Terminator. Nos relajamos un poquito, va a llegar, muy probablemente va a llegar, no se apuren, pero no creo que sea el caso todavía. Por ejemplo, ahorita que estábamos hablando de películas, ya saben que siempre me gusta como ver la comparación que hay entre una cosa y otra. Pero, por ejemplo, Blade Runner, que ya la estábamos mencionando antes. Blade Runner es una película pues que básicamente se trata de eso, ¿no? Que en un futuro distópico, que por cierto ya pasó, porque según ya era noviembre del 2020, o del 2022, no me acuerdo, pero por ahí iba. No, del 2019. Pero resulta que ya se habían creado los robots, ya se habían creado las inteligencias artificiales, se utilizaron
para guerras, se utilizaron para varios propósitos, y una vez que ya no les sirvieron tanto a la humanidad, se empezaron a deshacer de estos que les llamaron replicantes, estos robots que eran muy parecidos a los seres humanos, no solamente físicamente, sino incluso en cuanto a inteligencia, y vemos en cuanto a conciencia. Resulta que los seres humanos, como siempre, no los respetaron como tal, y entonces empezaron a deshacer de ellos. Se hizo una revolución en la que se defendieron, y para poder eliminarlos se creó esta especie de policía cyberpunk llamada los Blade Runners. Entonces los Blade Runners lo que hacían era como una especie de detectives que trataban de determinar si una persona era o no un replicante, porque claro, físicamente era imposible saberlo, pero hacían una sesión muy larga de preguntas y de respuestas, justo como lo que hace un poco este chatito con Lambda, pero además observándolos y además viendo sus reacciones, analizando sus memorias y tratando de entender cuál es la diferencia justo entre entre lo que es humano y lo que no es. Y esto era la labor del Blade Runner, y es la labor, digamos, en la tesis general de la película, ¿no? Tratar de determinar, como lo diría el nombre de la novela en la que se basa, ¿sueñan los androides con ovejas eléctricas? Gran título de una novela. Pero justo, o sea, ¿dónde pones la línea de la conciencia? ¿Se puede aprender? ¿Depende de tus memorias, de tus vivencias, de tus sentimientos, de tus emociones? ¿En qué momento podemos decir que un animal o una planta o un robot o un alien tiene más o menos conciencia que los seres humanos? ¿Será que es una capacidad innata al ser humano y que no puede ser aprendida o programada? No lo sabemos. Son preguntas bien interesantes, pero que definitivamente vale la pena indagar más en ello. Y sin embargo no tenemos muchas respuestas tampoco, porque no es así como que simplemente se googlea, pues son unas de las dudas filosóficas a las cuales un montón de filósofos le han dado vuelta, y pues como en varias de las cuestiones filosóficas no se llega a una conclusión, sino que simplemente salen más dudas. Pero bueno, pues no sé, ¿ustedes qué opinan sobre este tema, gente? Yo la verdad es que es un tema que me fascina, es un tema que me interesa un montón, pero pues bueno, el que también nos puede llegar a preocupar si es que caemos en el bait, porque también es cierto que, como con el tema pasado, esto se presta mucho a que salgan los títulos tendenciosos que solo buscan vistas, ¿sabes? Como de ya se confirmó, ahora sí, 100% que la inteligencia artificial nos va a matar a todos. Y lo único que quieren es que te metas al link. O sea, sí cae gordo eso, pero también como consumidores hay que estar un poco más comprometidos en no quedarnos solamente en leer el título, sino indagar más allá de eso. Porque si nos quedamos leyendo títulos, nos vamos a desinformar de una manera impresionante, ¿sabes? O si nos quedamos simplemente viendo como la tendencia y por qué es tendencia y no indagamos más allá, es muy distinta la información real de lo que hay en el texto de una nota, por así decirlo, que el título que le ponen. O sea, ya independientemente es lo que les digo, aunque sea de un periódico serio, si no se meten a leer las notas, mejor ni le hagan caso a los títulos. Pero bueno, gente, eso es un poco de lo que les quería platicar. Eso es un poco del chismecito cyberpunk que les traía el día de hoy. Ya saben que a mí me interesa muchísimo también leer sus comentarios, entonces déjenmelos aquí abajo. También activen la notificación para que les lleguen avisos de cuando subo video, porque luego me dicen, ¿cómo es que sigue subiendo video? Ya no me ha avisado YouTube. Bueno, así se resuelve con la campanita, ¿vale? Y nos vemos en el próximo. ¡Chao!